cham mulai tan kartun cham ayekan kapai misharun mulai feita boleh feita mulai tan cham pacar tu bulamnya mesti itu fei mai mai dia tu El objetivo central de este proyecto ha sido problematizar el campo de la comunicación regional a partir del relevamiento de los actores involucrados en la comunicación y específicamente en la comunicación abocada al tratamiento informativo del conflicto chileno-mapuche. En ese marco, el proyecto se ha centrado justamente en entrevistar a una serie de agentes involucrados con el quehacer comunicativo, tanto personas que adscriben al pueblo mapuche como personas que adscriben a Chile, ¿cierto?, a la nación chilena, y desde ahí, por tanto, poder ver cuáles son los factores que inciden en la configuración de un ecosistema comunicacional caracterizado por una crisis estructural en términos de pluralismo informativo, y cómo esto entonces afecta el tratamiento mediático que se hace de esta problemática. Saludando a toda la red de radios que hasta ahora se conecta a Informe Araucanía. Comenzamos en Angol con la 93.1 FM. Bueno, la verdad es que pluralismo informativo es difícil verlo cuando tú ves que poco a poco las cadenas están generando que haya solo una línea. Cuando ves que, por ejemplo, Canal 13 tiene un medio de televisión, pero también tiene una radio, cuando también se hace prensa online a través de la misma línea editorial que se replica en estas tres plataformas. Lo mismo está pasando con la televisión digital, donde se está tratando de abrir un poco el espectro, pero siguen también estas tendencias donde la alternativa aquí está dada por la televisión universitaria, que es una televisión que está replicando los modelos que existen, tampoco está creando una instancia nueva, tampoco están generando esto que yo le llamo el estar en lugares. Nosotros somos una región de la Araucanía y se sigue viendo como que las cosas pasan en Temuco, en Ercilla o en la zona lacustre si queremos mostrar turismo. Entonces yo creo que el llamado y la instancia está a abrir los canales. Las radios tienen mucho que decir en torno a eso, a tratar de mantener la radio local, la radio de comuna, donde lo importante es que ver la realidad de Temuco, la Araucanía y sus 32 comunas. Yo creo que el pluralismo informativo pasa por varios factores. Uno, definitivamente el pluralismo informativo sí es una herramienta que permite tomar opciones. Pero creo que uno de los temas más importantes del pluralismo es que todas las opciones sean capaces de mostrarse y que las propias organizaciones, grupos, medios de comunicación que manejan sus medios sean capaces de no autodiscriminarse y salir adelante con sus medios o con su información para que toda la sociedad entera tenga el abanico de opciones. Si yo quiero ver algo mapuche, tengo la opción de verlo. Si yo quiero ver algo ultraderechista, fascista, lo que sea, tengo la opción también de verlo, pero están las opciones y las puedo mostrar. No me cierro a mi grupo, porque eso no es pluralismo, eso simplemente es discriminación positiva de mi propio medio, y siento que esa no es la mejor opción, porque al final la que se ve perjudicada en esto es la sociedad. Es muy bueno su radio y harto Nehuen, un tema ahí de motivación, y los halcones de Puerto Saavedra. Radio Hualquén Cruf se caracteriza en el territorio lafkenche del Budi, parte de la región de la Araucanía, se caracteriza justamente por permitirnos, a nosotros y a los auditores de la radio, conocer y entender información que no está disponible en los medios hegemónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Como ustedes saben y todo el mundo sabe, hay mucha información, sobre todo noticiosa, que tiene una tendencia, ya sea criminalizar, ya sea folclorizar, estoy hablando de la cultura mapuche, en torno a esos objetivos se mueve la prensa global o hegemónica. Sin embargo, los medios de comunicación, y entre populares, autónomos, y entre esos Radio Hualquén Cruf, justamente contribuye a esa información que cae en esos medios, poder difundirle, poder que la gente común y corriente, la dueña de casa, el peña, el alambién que está en su casa, puedan tener acceso a eso. Para que puedan también compartir junto a nosotros acá
Michagún, ¿no es cierto?, esta conversación. Pienso que los medios alternativos han puesto en cuestionamiento permanentemente las construcciones, los estereotipos, los imaginarios que se han instalado en territorio sobre el pueblo mapuche, por ejemplo, sobre la resistencia, la instalación de las forestales, etcétera. Yo creo que eso se hace, pero el impacto todavía es muy limitado, no es un impacto, por ejemplo, uno lo ve en nuestros estudiantes, no es algo que se problematice cotidianamente, salvo que alguno tenga o alguna tenga la inquietud. O nuestros académicos lo mismo, en el fondo creo que tiene que articularse mucho más igual esta mirada, ¿no? O sea, que la carrera también debe integrar mucho más estos cuestionamientos, estas otras miradas, incluso de periodistas mapuches, ¿verdad? O periodistas que están en lo alternativo, para, por ejemplo, nosotros tenemos una asignatura que es periodismo comunitario, que es un electivo, donde se incorporan otras miradas y se hace un trabajo con la comunidad que incorpora como principio esta idea de que tú te sales un poco de tu lugar y más bien asumes un rol igualitario con la comunidad, donde tu conocimiento es igualitario. Y eso creo que todavía falta transversalizarlo más en la carrera. Entonces, creo que hay esa articulación con digamos, este mundo de los medios más alternativos es importante porque en el fondo son los que te dan la mirada más plural y más diversa, ¿no? De cómo enfocar una noticia, del tipo de lenguaje a utilizar, de las fuentes que deben utilizarse, etcétera. Lo que uno busca es construir una reflexión, instalar una idea a fuerza y abrir un debate. Esos son como los tres aspectos que tienen las columnas. En el fondo, poder instalar una idea a fuerza, por ejemplo, crímenes de odio. O sea, hoy en día el racismo, por ejemplo, puede expresarse en crímenes de odio. Por ejemplo, el caso Catrillanca. O sea, tiene que existir dentro de un sujeto una noción de odio tal que al ver a otro sujeto, aunque esté desarmado, se le genere la sensación de dispararle y en esa sensación de dispararle su conciencia no le moleste. O sea, esa idea fuerza es sumamente potente porque nos logra describir a una sociedad completa. Ahora, obviamente, si yo esto lo escribiera desde la historia, tendría que estar trabajando con el archivo judicial del caso Catrillanca, ver el expediente, tomar declaraciones, pero en el caso de la columna, como se trabaja en tiempos tan cortos, necesitas, solamente puedes colocar la idea a fuerza. La reflexión, o sea, la reflexión es la proyección a futuro, o sea, ¿para dónde puede ir esto? Si permitimos que los crímenes de odio sigan surgiendo. Ya, al instalar esa idea de la reflexión de dónde puede ir, en el fondo al lector tú le planteas un diálogo. Y ese diálogo es un diálogo abierto porque tú no lo cierras con él, sino que él lo termina cerrando con otros tipos, con otras personas, con otros sujetos. Entonces, por lo tanto, es una acción también bastante interesante porque en el fondo articula a microespacios. O sea, tú desde la prensa puedes articular microespacios. O sea, esa persona va a hablar con su pareja, esa persona va a hablar con su compañero de trabajo, va a hablar con su compañero de universidad. O sea, va a discutir esto. Y finalmente viene la idea del qué hacer, o sea, oye, hay que colocar más ojos sobre esto, o sea, también una revisión interna, o sea, yo también cargo con esta noción de odio, o también soy capaz de avalar un crimen de odio, también soy capaz de justificar un crimen de odio, o sea, también genera una reflexión interna en el sujeto. Entonces, yo cuando escribo una columna trato de quemar esos tres elementos. Evidentemente que Radio Working Group, con esta lógica de permanente formación a nuestra gente, incluso rescatando Kimun mapuche, que hoy día mucha gente adulta, mayor, lo tiene, pero lo tiene muy guardado, sirve, ¿no es cierto?, para la concientización. ¿Qué es lo que defienden nuestros hermanos cuando están en el conflicto, directamente? ¿Por qué están siendo encarcelados nuestra gente? Nuestros machis, nuestras machis. Todo ese Kimun mapuche que hoy día incomoda al Estado de Chile y que se convierte finalmente en el conflicto, al menos Radio Working Group en el territorio de la Afkenche del Budi contribuye a que la gente entienda que no lo que dice la prensa hegemónica, que es un conflicto producto de una minoría terrorista, no. En nuestra gente, en nuestro pueblo, que defendiendo el Kimun mapuche, está en permanente lucha de resistencia. Entonces nuestra gente del territorio, a través de este tipo de informaciones, entiende que también es un problema
nuestro como territorio. Cuando nosotros nos planteamos respecto de la temática del conflicto, lo que pasa ahora en Ercilla, lo que está pasando en Padre Las Casas, la reciente quema, las reivindicaciones, yo creo que no es una cuestión de cómo las mujeres periodistas o comunicadoras enfrentamos el tema, se trata de ser más o menos sensacionalista, pensar o no pensar la región, tener o no tener acceso a fuentes distintas de las oficiales, porque si algo nos enseñó la Operación Huracán es a desconfiar de la fuente oficial, y yo creo que ese es el desafío como periodistas, no solo como mujeres u hombres, sino que como periodistas en general. Nosotros como medio de comunicación siento que estamos contribuyendo a generar una sensación de que la Araucanía es una zona inaccesible y violenta. Siento que los medios de comunicación están usando estrategias comerciales para poder darle un sentido de violencia a la Araucanía con tal de obtener créditos, rating y mayor presencia noticiosa, pero de mala forma. Bueno, la idea de terrorismo, ¿no?, en la región, por ejemplo, la existencia de ciertos grupos terroristas ha sido instalada por los medios tradicionales, y aquí los medios locales han replicado completamente y han constantemente, digamos, reproducido esta misma mirada. Entonces lo vemos en los titulares de los medios, lo vemos en la forma en que enfocan la noticia, como comentaba antes, cuáles son las fuentes, por ejemplo, la poca diversidad en las fuentes, el tipo de lenguaje que utilizan. Entonces ya han instalado este tema de, por ejemplo, la existencia de terrorismo, por ejemplo, la existencia de estos grupos terroristas, ¿verdad? Y eso para mí es gravísimo. O sea, creo que no es solo un problema ético, sino que también tiene que ver con esto que decía antes, el no cuestionar el lugar del cual estás hablando, y creo que también tiene que ver con que no solo es la línea editorial del medio, sino también un periodista o una periodista que finalmente está replicando también sus propios prejuicios o sus propios imaginarios, sin cuestionarlos tampoco. A partir del análisis de la entrevista, lo que hemos podido identificar es justamente cómo los comunicadores reconocen una estructura en crisis, ¿cierto?, de lo que podemos denominar como pluralismo informativo, pero también ciertos elementos prospectivos respecto a cómo podemos redefinir este ecosistema comunicacional a partir de una lectura más democrática y más intercultural de la prensa nacional. La idea, por tanto, es avanzar en la sistematización de indicadores que operen como pautas orientadoras para la generación de un sistema informativo específico para esta región, que como elementos que hemos podido descubrir en el análisis de las entrevistas tendría que tener un fuerte componente de desoccidentalización de la comunicación, poner en crisis, por tanto, el patrón colonial de poder que rige el ámbito comunicacional, avanzar también en un diálogo intercultural entre los agentes de la comunicación, lo cual nos permitiría, por tanto, generar insumos, ¿cierto?, reflexiones que den cuenta de que es posible generar otra comunicación posible, valga la redundancia, ¿cierto?, para abordar de manera mucho más crítica los ámbitos que tienen relación con el denominado conflicto chileno-mapuche. Bueno, y con esa información dejamos hasta aquí esta entrega informativa. Nosotros, como siempre, nos reencontramos mañana en el mismo horario.